Buen día, chicos. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy. Vamos a comenzar el último tema correspondiente a etimologías. Muy bien, maestra. Buen día, chicos. Bien. El tema de locuciones ya lo habíamos referenciado muy brevemente en sesiones anteriores cuando comenzábamos a ver frases en latín. Les había hecho el comentario de que existían algunas frases ya preestablecidas que nos permitían utilizar latín en nuestra vida cotidiana sin la necesidad de conocer el idioma, su vocabulario, su léxico, y a pesar de este detalle todavía podemos aplicar en nuestra vida diaria. Y lo van a observar que efectivamente vamos a encontrar locuciones latinas en los medios, en diferentes artículos. A ver, permítame, chicos. Bien. Entonces, en general, ¿qué es una locución latina? Nos dice aquí, las locuciones son un grupo fijo de palabras que juntas tienen un significado específico. Agrupaciones de palabras, es decir, no las vamos a modificar, así como las vamos a estar revisando a lo largo de las sesiones, así es como las tenemos que utilizar cuando vayamos a usar dentro de oraciones en nuestro idioma. Sus significados no necesariamente se derivan de lo que se traduce literalmente. También el contexto llega a jugar un papel muy importante en el tema de nuestras locuciones. Por ejemplo, aquí tenemos ante meridiem, que se forma de un sintagma de preposición ante y un sustantivo meridiem. Y la traducción literal sería antes del meridiano. Pero no nos referimos al proceso de estar antes del meridiano o a una ubicación física, sino cuando decimos ante meridiano nos referimos a un horario, que es el horario de la mañana. ¿Cuándo lo utilizamos? Cuando decimos, por ejemplo, te veo a las 9 a.m. Ahí es cuando podemos observar nuestra primera aplicación de una locución o de un latinismo en nuestra vida cotidiana. Otro ejemplo que tenemos aquí es alma mater, que significa madre nutricia si hacemos una traducción literal. No obstante, alma mater no se refiere específicamente a una persona, a una madre, ni a la acción de nutrir, sino al origen, a la creación de conocimientos, como vamos a ver más adelante, cuando revisemos un poquito más a profundidad nuestras locuciones. Y finalmente tenemos que las locuciones también pueden provenir de frases célebres, de proverbios o enseñanzas que se creó por el pueblo o por la cultura latina. ¿Por qué latín? Ya habíamos mencionado esto desde la unidad número 1. Vamos a recordarlo muy brevemente para finalizar ya nuestra asignatura. Roma fue un gran imperio que se extendió por numerosas tierras. En consecuencia, los pobladores de los territorios conquistados necesitaban un idioma común para comunicarse. Recordemos, ellos llegaban y conquistaban territorios, pero esos territorios tenían su propio idioma. Aún así, aprovechaban principalmente la oportunidad de comerciar, de obtener dinero. ¿Y cómo voy a poder vender mis productos si no hablo el idioma de la capital? Las capitales siempre se transformaban al latín.
Entonces, poco a poco, los territorios fueron cambiando sus propios idiomas por el latín. Por lo tanto, este idioma se convirtió en la lengua oficial para tratar asuntos jurídicos, científicos, culturales y religiosos, incluso hasta el día de hoy. Vamos a observar cómo. ¿Cómo debemos utilizar una locución? Tanto las locuciones como los latinismos son extranjerismos, es decir, son expresiones que proceden de otro idioma. Los extranjerismos los utilizamos en nuestro día a día, sí, sobre todo en el inglés, pues teniendo tan cerca al país de Estados Unidos de México. Así como nosotros consideramos que el inglés es un extranjerismo, el latín, si lo estamos utilizando tal cual, va a considerarse también un extranjerismo. No porque el español o porque el castellano sea una lengua romance que toma su origen de ese idioma, quiere decir que vamos a tomarlo como si fuera natural. No, es un extranjerismo. Por lo tanto, deben seguir las mismas reglas que cualquier otra palabra que provenga de una lengua foránea. No obstante, no todos los latinismos ni las locuciones se utilizan tal cual debería de realizarse en latín. Como lo podemos observar también, hay algunas palabras que se conocen como adaptadas o como castellanizadas que se ajustan a nuestra ortografía y a nuestra pronunciación y a nuestra acentuación. Aquí tenemos un cuadro comparativo donde podemos ver palabras adaptadas, que es lo que acabo de mencionar, contra las crudas. ¿A qué nos referimos con las palabras crudas? Aquellas palabras que sí se mantienen tal cual se utilizaba en latín. Por ejemplo, currículum y currículo. Las dos son la misma palabra, las dos significan lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que currículum está en latín, como debería de pronunciarse en latín, mientras que currículo ya es una adaptación y es una castellanización de la palabra. ¿Qué podemos ver? Ya le agregamos el acento, le cambiamos la escritora y todo. ¿Por qué? Para pronunciarlo tal cual lo haríamos más comúnmente en español. Tenemos quórum y quórum, donde podemos observar lo mismo. Nosotros casi no utilizamos la letra Q, muy poquito, entonces se cambia por la C y del mismo modo se agrega el acento. Y etcétera, que en español lo pasamos a etcétera. Vean cómo juntamos las palabras para nuestra comodidad, para nuestra pronunciación y también nuevamente le agregamos un acento. Las expresiones crudas u originales nunca llevan un acento gráfico, es lo que observamos aquí en la tabla verde. Ya habíamos platicado que las palabras en latín no poseen bajo ninguna circunstancia acento gráfico, únicamente el acento prosódico. Por lo tanto, si yo le estoy poniendo un acento gráfico, ya estoy adaptando mi palabra en latín. Incluso cuando vimos vocales, las largas, las breves, las combinadas, donde sí le poníamos acentuaciones a las palabras en latín, clarificamos. Esto se hace con fines didácticos para que podamos adaptarnos, para que podamos acostumbrarnos a cómo es que se utiliza o cuál es la sílaba que debe de llevar más fuerza dentro de nuestra palabra. Cuando nosotros escribamos palabras crudas o originales, debemos escribirlas ya sean cursivas o bien entre comillas. ¿Por qué? Porque son voces extranjeras, como ya dijimos. Mientras que nuestras expresiones adaptadas o bien castellanizadas van a seguir las mismas reglas de acentuación que el español. Si debe de llevar acento gráfico en una sílaba porque es a lo mejor grave y la regla dice tal y tal y tal, ahí va a llevar su acento. Y se escriben en letras redondas como cualquier otra palabra que podemos encontrar en español. Es decir, no las vamos a poner ni en cursivas, ni en negritas, ni en comillas, nada. Simplemente se ponen como cualquier otra palabra porque ya está castellanizada. Ahora, lo que podemos observar en la mayoría de nuestras locuciones es el uso de las preposiciones. Como esas expresiones están compuestas generalmente por preposiciones o cuando menos son la forma petrificada de ablativos, nunca van acompañadas de preposiciones castellanas. O sea, nosotros no tenemos por qué agregarle ninguna palabra a nuestra locución.
Por ejemplo, lo diré a grosso modo. Esta es una forma incorrecta de utilizar una locución porque estamos agregando una preposición. Debería de ser lo correcto, lo diré grosso modo. Del mismo modo, venimos de motu propio, es un mal uso de la locución porque estamos agregando de cuando no necesitamos agregarle absolutamente nada. Simplemente se debería utilizar venimos motu propio. Las locuciones no adoptan la forma plural, vienen en singular, pero las podemos pluralizar siempre y cuando no alteremos la expresión. Si ya estamos agregando cualquier otra palabra adicional del latín, ya estamos simplemente hablando latín. No estamos haciendo uso de locuciones. Entonces, simplemente la locución, así tal cual lo estamos conociendo, nos la están otorgando así, es como la estamos utilizando. Aquí tenemos algunos ejemplos de locuciones pluralizadas, un sobre de esos, delirium tremens, y dinero y después son sus casus belli. Las locuciones y los latinismos pueden funcionar como sustantivos. Por ejemplo, él es el non plus ultra de su clase, él es el mejor de su clase, él es el as de su clase. O no explicó los etcéteras de la situación, no explicó las otras circunstancias de su situación. Podemos utilizar nuestras locuciones y nuestros latinismos para sustituir tanto palabras como frases en español. Ahora sí, ¿en qué ámbitos utilizamos las locuciones latinas en nuestro día a día? En todos, prácticamente en todos. Simplemente con propósitos de la asignatura y de la actividad de aprendizaje que se les va a marcar, pues vamos a clarificar o vamos a estar trabajando con únicamente 3 áreas diferentes. Una sería la jurídica, otra la religiosa y otra la académica. Ok, ¿por qué estudiar el área jurídica? Porque nuestro sistema legal es también herencia de los romanos y es por eso que podemos encontrar ahí una cantidad ridícula de locuciones latinas en uso. Ahí sí, prácticamente como si fuera cualquier otra palabra en español. El derecho romano es la base del sistema judicial mexicano y también es el unificador de los derechos europeos. ¿Dónde tiene su origen? En la ley de las 12 tablas que se creó en el año 451 a.C. y en la recopilación de todos los estatutos proclamados que hizo el emperador Justiniano, el cual entre los años 529 y 534 después de Cristo sacó el Corpus Juris Civilis, el cual pues fue la base para crear figuras políticas y jurídicas, como cuáles. Tenemos la familia, tenemos el matrimonio, el divorcio, los testamentos, la hipoteca y todo eso que estoy mencionando aquí, así tal cual vemos que se utilizó en la cultura romana, lo seguimos utilizando. Estoy seguro de que están muy familiarizados con todos los conceptos que hemos mencionado ahí. Y por esta interrelación tan estrecha es que podemos encontrar locuciones latinas muy utilizadas en el área jurídica, como por ejemplo a fortiori. ¿Qué significa a fortiori? Significa con más fuerza de razón, con mayor razón o motivo. Si el maltrato animal ya es castigado, la penalización debería aumentar a fortiori para los que realizan peleas de perro. Es decir, la penalización debería aumentar con más fuerza, con mayor razón, para los que realizan peleas de perros. Vean cómo aquí observamos lo que mencionamos previamente. Podemos sustituir palabras y frases en español con nuestras locuciones. Otro ejemplo sería a posteriori. A posteriori se trata de una argumentación después de una demostración o experiencia. Fue detenido arbitrariamente, pero pudo demostrar a posteriori su inocencia. Pudo demostrar después su inocencia. Y el otro ejemplo que les pongo es a priori, que se emite un argumento antes de una demostración o examen.
El rechazo a lo diferente es frecuente porque la gente suele juzgar a priori, suele juzgar antes de. La otra área o el otro campo en el que nos vamos a enfocar también es el religioso. ¿Qué importancia tiene la religión en Roma? En Roma fue la ciudad en donde el cristianismo tuvo su impulso inicial y su mayor crecimiento. Y eso continúa hasta la fecha. Según la religión católica, la noticia de la resurrección de Jesucristo se expandió gracias a dos de sus apóstoles. Uno fue Pedro, que fundó la iglesia cristiana en Roma, y otro fue Pablo, que apoyó a pensar que su mensaje tenía que ser difundido. Tiempo después va creciendo el número de adeptos al cristianismo y se consideran enemigos. ¿Por qué? Porque la religión original en Roma, como vimos en la unidad número 1, era politeísta. Creía en muchísimos dioses, eso lo habíamos revisado. Ya desde el principio de los tiempos adoraba fenómenos naturales hasta que evolucionó a la adoración de diversos dioses. Y eso simplemente se fortaleció cuando conquistan a Grecia y su religión es muy similar y de cierta manera ambos tienen religiones muy similares al grado de que todos los dioses son los mismos y las variaciones que podemos observar son simplemente sus nombres. Entonces de repente llega este choque de la religión monoteísta y pues los seguidores son perseguidos, son calumniados, son violentados. No obstante, pues el emperador Constantino logra eventualmente permitir que los cristianos ejerzan ad libitum su fe, o sea, con libertad. Y finalmente el emperador Teodosio, entre los años 378 y 395, ya después de Cristo, declara el cristianismo como una religión oficial en Roma, que hasta la fecha se ha mantenido de este modo. Unos ejemplos que podemos observar de locuciones en el ámbito religioso son adivinis. Adivinis significa lejos de lo divino. Es una pena canónica que se impone a un sacerdote y lo inhabilita de sus oficios eclesiásticos, como por ejemplo decir misa. Se puede ver en frases como esta: las extrañas prácticas del clérigo lo hicieron acreedor a una suspensión ad divinis, a una suspensión lejos de lo divino. Otro ejemplo es ab eterno, que significa desde la eternidad, de toda la vida, desde siempre, y puede utilizarse en frases como esta: resulta difícil desaparecer una costumbre arraigada ab eterno, o sea, desde siempre. Y finalmente tenemos ad aeternum, que no es lo mismo que el anterior, para la eternidad, para siempre. Los graves cambios climáticos afectarán ad aeternum la vida. A ver, permítame un momento. Bien. Y finalmente tenemos el ámbito académico. ¿Qué es lo que podemos observar en el ámbito académico? Que es todavía consistente con la forma en que la educación funciona en nuestro país. Como podemos ver, no únicamente vamos a tener herencia directamente del idioma latín, sino de los usos y costumbres de la cultura romana. De ahí la importancia de que en la unidad número 1 estudiamos cómo es que funciona esta civilización. ¿Cómo funcionaba en la Roma antigua? Después de que los romanos conquistaron Grecia, su sistema educativo se adaptó a la presencia de maestros, retóricos, gramáticos y filósofos griegos que llegaban como esclavos a la ciudad. Por este motivo,
La educación de un romano se dividió en 3 niveles: primaria, media y superior. Esto, como pueden observar, totalmente similar a lo que utilizamos en la actualidad. La primaria se impartía por un ludi magister que formaba a los niños entre 7 y 11 años. Podían tener un maestro particular o bien los niños podían asistir a la escuela pública, pero cuando estaban en la escuela pública tenían que estar acompañados de un pedagogo. La enseñanza se basaba en aprender de forma lúdica, o sea, jugando, a leer, a escribir, a sumar, y también aprendían latus sensu de las leyes, o sea, cómo es que éstas funcionaban. En la media ingresaban los niños que tenían entre 12 y 16 años y esta era impartida por un gramaticus. El objetivo de este nivel era que el alumno dominara la lengua. Entre las principales actividades estaba el estudio de la mitología, la profundización de los autores clásicos, lo cual permitía que también se incluyeran en historia, geografía, poesía, entre otras. Y finalmente tenían su nivel superior, donde el estudiante, que en ese punto debía tener entre 17 y 20 años, decidía si iba a dedicarse a la política, o sea, a la actividad pública, o bien se iba a dedicar a trabajar en el ejército. Si optaba por irse por la primera ramificación, el retor era el que se encargaba de encaminarlo a la oratoria y la retórica porque se consideraba que eran disciplinas indispensables para la declamación y la argumentación. Ahora bien, ¿cuáles son ejemplos que tenemos con respecto a las locuciones en esta área? Tenemos, por ejemplo, aula magna, que es una sala de una universidad que está destinada a actos de gran solemnidad. Por ejemplo, la frase "la conferencia magistral" se llevará a cabo en el aula magna de la Facultad de Economía. Otro ejemplo de locución es cum laude, que significa con alabanza, con elogio y es la máxima calificación académica. Un ejemplo de una frase con esta locución es: Rosa se ha titulado cum laude, o sea, con alabanza, con elogio, por desarrollar una excelente tesis doctoral. Y finalmente tenemos curriculum vitae. El ejemplo que vimos en nuestra primera diapositiva, que significa carrera de vida. Es un documento con datos y antecedentes profesionales. ¿Cómo se utiliza, por ejemplo, en una frase? Tienes que enviar tu currículum o tu currículo al encargado de personal. Entonces, podemos encontrar o podemos utilizar prácticamente en todos los ámbitos nuestras locuciones, pero nosotros estamos trabajando en 3 grandes áreas: el área jurídica, el área académica y el área religiosa, que es lo que vimos aquí. Estos no son la totalidad de locuciones que hay por cada una de las áreas, son muchísimas, incontables cantidades de locuciones que podemos encontrar. Únicamente les estoy poniendo aquí a modo de ejemplo 3 de cada una, con la finalidad de ilustrar cómo es que se utilizan estas locuciones en sus respectivas áreas. Bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ustedes, con ayuda de Google, van a buscar otras locuciones con los campos mencionados, o sea, locuciones que se usan en el ámbito jurídico, locuciones que se usan en el ámbito religioso u otras que se utilizan en el ámbito académico. ¿Cómo los pueden buscar? Aquí se los estoy poniendo en la diapositiva. Locuciones latinas jurídicas, locuciones latinas religiosas y así sucesivamente. Pueden buscar únicamente una, no es necesario buscar una de cada una, puede ser una, nada más vean que se use en el ámbito que estamos mencionando y pues si pueden pensar o buscar un ejemplo de cómo se utiliza en una frase, muchísimo mejor. Bien, vamos a dar unos 5 minutitos para que investiguen sus ejemplos, para que busquen sus ejemplos y después los vamos a discutir en voz alta aquí en la sesión.
¿Cómo van, chicos? ¿Ya tienen sus ejemplos? Ya. Ok, a ver, vamos a comenzar. ¿Qué ejemplos encontraron? A ver, honoris causa. Yo busqué uno, maestra. ¿Qué significa? Vamos a ver, sí, vamos a comenzar con el que ya nos pusieron aquí, honoris causa. ¿Qué significa honoris causa? Significa título honorífico. Ok. ¿Encontraste alguna frase que lo use? No, se quedó, significa, ok. Bien. Alexander, ¿cuál fue el tuyo? Yo busqué uno que se llama Vox Populi, ¿Mm? que significa voz del pueblo. Y un ejemplo dice, la nueva candidatura ya es Vox Populi en el Partido Democrático. Quiere decir que la nueva candidatura ya es la voz del pueblo en el Partido Democrático. Muy bien. En esos casos, el primer ejemplo es educativo y el segundo vendría siendo ya jurídico. ¿Quién tiene otro ejemplo? Uno que no hayamos mencionado. La parte de a priori que se mencionó. A ver, Jorge Reyes. Ok, Gabriel, ¿cuál fue tu ejemplo? In vitro. ¿Qué significa? Ok, ¿cómo en qué caso se utiliza? Ok, Adriana tiene in situ. Me pagaste in vitro. Ok. A ver, Adriana. Maestro, lo siento, en el anterior se utilizaba en el ámbito académico. Muy bien, gracias. Ok, tenemos in situ. Adriana, ¿qué significa in situ? In situ, perdón. Ok, el chiste es que también me pongan qué significa la locución y más o menos cómo lo podemos utilizar, a qué ámbito pertenece. Ahorita me están pegando un montón de locuciones, pero ninguno me está poniendo ni qué significa ni en qué ámbito se está utilizando. A ver, honoris causa a título honorífico, bien. En el lugar, Adriana, bien. ¿Qué significa ad libitum, Ingrid? Quórum, de los cuales, bien. Corpus delicti, bien, muy bien. Jurídica, cuerpo de delito. A voluntad. Él fue de voluntad, fue ad libitum, muy bien. ¿Qué otros ejemplos? Importante que sepan identificar en qué ámbitos se utilizan las locuciones, porque la actividad de aprendizaje que se les va a marcar mañana van a tener que hacer ese ejercicio. Ustedes van a investigar locuciones y las van a clasificar en los ámbitos que estuvimos revisando en esta sesión. Bien, vamos a modo de resumen. Entonces, ¿qué es una locución?
Una locución es una agrupación de palabras inamovible, no la podemos modificar. Así como la conocemos, así es como la vamos a utilizar. ¿Cómo la utilizamos? Como sustitutos de ya sea palabras o frases que tenemos en el español. Las locuciones o los latinismos pueden transformarse en el sentido de que sí las podemos pluralizar y en el sentido de que también las podemos adaptar a nuestra forma de pronunciar, de escribir, etc. Pero no podemos cambiar los elementos que conforman nuestra locución, porque entonces ya estaríamos simplemente elaborando enunciados en latín, no utilizando nuestras locuciones. Eso es lo que hace más sencillo este tema. Es una cuestión más de cultura general, de ir conociéndose conforme ustedes vayan ganando experiencia, tanto en el ámbito académico como en el ámbito laboral, más se van a ir familiarizando con el uso de las locuciones, especialmente aquellos que se dediquen a ramos como los que mencionamos aquí, donde tengan que estar constantemente estudiando, constantemente formándose en los ámbitos jurídicos. Esas son las personas que más van a terminar utilizando las locuciones latinas. Muy bien. La siguiente sesión nos vamos a centrar más a ejemplos de locuciones. Ahorita solo vimos muy poquititos, los que investigaron más los que les puse en las diapositivas. Vamos a seguir viendo ejemplos la siguiente sesión. Y haremos un ejercicio más y posteriormente pues estaríamos revisando cómo hay que elaborar en la actividad de aprendizaje el día de mañana. Bien, chicos, ¿alguien tiene dudas o comentarios con respecto al tema que se dio el día de hoy? ¿Seguros? No, maestra. No, maestro, está muy bien. Todo excelente. Bien, chicos, ya pasé lista. Muy bien, entonces nos vemos mañana. La primera sesión, como siempre, sesión en vivo. Terminamos nuestro tema, ya el último tema de etimologías. Y nuestro segundo módulo, como siempre, lo trabajamos Classroom. Les dejo su actividad correspondiente y pues ya finalizamos. Bien, chicos, pues nos vemos mañana. Que descansen. Hasta luego, muchachos. Gracias, maestro. Tenga Adiós, buen día. maestra. Adiós, maestra. Adiós, maestra. Adiós, maestra. Adiós, maestra. Adiós, maestra. Adiós, maestra.